Bienvenidos a la segunda parte de nuestra conversación con Octavio Paz y el doctor Raimundo Panikkar sobre la relación entre el Oriente y el Occidente. En nuestra plática anterior nos referimos a la India. Ahora quisiera pedirles que habláramos sobre China y Japón. Ahí la influencia de Confucio es fundamental, ¿no? Mientras que en la India ha habido sobre todo, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, o estás, no sé, en la India sobre todo ha habido un pensamiento metafísico y religioso. Los indios han pensado sobre el Estado, pero muy poco. Lo que han pensado en la política, ese Maquiavelo indio, no me acuerdo cómo se llamaba. Cautilio, pero muy poco. Ellos han pensado sobre todo en términos de filosofía, especulación, lógica, etc. Y en eso han hecho cosas muy importantes. Y en lingüística, son los fundadores de la lingüística, en cierto modo. Pero en cambio, pensamiento político, pensamiento sobre el Estado no existe apenas en la India. En cambio, en China sí. En China desde el principio la gran realidad china es el Estado chino, el gobierno chino. Y en lugar de pluralidad de castas y lo contrario, un país homogéneo, un país unificado a través del Estado, a través del Hijo del Cielo, del Emperador. Y esto es en realidad la obra de una clase social, que son los mandarines, y claro, el fundador de todo esto es Confucio. Es uno de los grandes pensadores políticos y espirituales también del mundo. No sé si tú lo ves así. Completamente de acuerdo. ¿Y creen entonces que la modernización que se ha dado en Japón y en China, aunque de diversa manera... Bueno, yo te diría una cosa, permíteme un momento, porque es importante, hay un punto de semejanza entre lo indio y lo chino. El punto de diferencia es el énfasis que pone el chino en el Estado y en la política, en la historia. Pero ¿cómo entiende la historia y cómo entiende a la política? No lo entiende como una separación de la naturaleza, sino lo entiende como una continuación de la naturaleza. El modelo del buen gobernante es el cielo, los cambios del cielo. El mundo cambia, no es inmutable, pero cambia de un modo recurrente, como las estaciones. Es decir, el círculo vuelve al punto de partida. Es decir, que lo que tú llamabas en la India metafísico y religioso, esto mismo se llama allí político y social. En cierto modo, sí. En cierto modo tienes razón, cuando claro. se dice sí. El confucianismo no es una religión concebida de otra manera. No, es una religión y es una política. Es precisamente una religión y una política, porque es una metafísica y una religión. Lo ¿qué que es? pasa es que han cambiado el contenido de esas palabras. Ahora, hay una expresión china excelente que define toda la política de Confucio, Tien Tao. Tien es cielo, Tao es el camino, diríamos. El camino del cielo, la vía del cielo. El modelo del buen gobernante, del buen emperador, del Hijo del Cielo, es justamente seguir la ley del cielo. Y esto se hace por el Shu Dao, que es la cultivación personal, el cultivo, perdón. Exactamente. El cultivo personal. Y hay una aspiración personal y también política hacia la perfección, y el gobernante que tiene derecho a gobernar es el que hace feliz a sus gobernados. De otra manera no tiene derecho. Bueno, entonces, claro, él es instrumento más que la ley del cielo, causa. La ley del cielo, el Tien Tao, desciende sobre un hombre y sobre una dinastía. Y eso se llama Tien Ming, mandato del cielo. Así que los chinos nunca, pero claro, cuando hay cambio de mandato, ¿por qué? Porque el emperador es malo, porque hay invasiones, etc. Entonces se llama Koming, que quiere decir cambio de mandato del cielo. Los chinos no tenían palabra para revolución. Como los indios tampoco. Y cuando empezaron a leer los textos occidentales, se encontraron con el término revolución, encontraron, de ahí el Kuomintang, el partido nacionalista revolucionario de China anterior a los... lo llamaron Kuomintang. Cambio de mandato del cielo. Que es cambio de mandato del cielo. Es decir,
cambiaron el concepto de revolución, ¿no? Es decir, o lo adaptaron. Lo adaptaron el concepto, el término de ellos es un término, bueno, revolución también es un término que designaba al principio la astronomía, en este caso es igual, ¿no? Ellos, cambio de mandato del cielo es revolución. Pero lo que es muy interesante, usted nos decía el otro día, doctor Panikkar, que dirigió una tesis sobre, creo que un estudiante suyo chino, que sobre el Marx que leyó Mao, claro, lo leyó traducido al chino, y entonces era un Marx totalmente distinto, completamente ¿verdad? distinto. Era díganos algo más de esto. Una forma ¿Qué Marx nueva. Fue el que conoció Mao? Hay un chiste del tiempo de Mao, que puede ser un cartoon muy bonito, y dos camaradas dicen, porque como ya decía Confucio, naturalmente equivocándose. Está bien, claro. Confucio no deja de ser el punto de referencia. Es el punto de referencia. Claro. Naturalmente falso. Bueno, además Mao hizo el gran elogio del primer emperador. Sí, claro, bueno, que fue el que quemó los libros y el primer anticonfuciano. ¿Por qué? Porque él era el rival, él era el continuador del primer emperador, es decir, del hombre que quiere romper con el mundo de Confucio. Ahora hay una cosa muy importante, el elemento, digamos, democrático es excesivo, pero llamarlo así, pero el elemento de moderación del despotismo. El Hijo del Cielo es el que habla en nombre del cielo y tiene el poder, y tiene el ejército, pero tiene al lado de eso un grupo de expertos en la política, y este grupo de expertos en la política son los mandarines. La casta o el grupo de los mandarines es una burocracia de sabios, de letrados. Eso impresionó muchísimo a los jesuitas en el siglo XVII. Claro. Estaban encantados, les parecía la organización más perfecta. Y estos mandarines son los confucianos, hacen la censura del emperador, gobiernan al país, no son expertos, no son tecnócratas como los modernos, son políticos, ahora, expertos en el arte de la política, es decir, expertos en el arte de la armonía social. ¿Quiere usted decir que hay una continuidad de los mandarines en el régimen actual? Sí. Yo creo que sí, pero además por un motivo más profundo, que esto es donde vale la pena quizá investigarlo. Lo más profundo en la vida del hombre no es lo formal, sino lo material. Es decir, lo más profundo es que cambiando las palabras y los conceptos, en el fondo se recibe de una misma manera. Claro. ¿Esto para los confucianos? Yo diría para todo el mundo. Sí. Porque en el encuentro entre culturas y religiones, a pesar de todas las así llamadas conversiones, al cristianismo, al marxismo, etc., cada cultura lo reinterpreta de tal manera, a su manera, que en el fondo se parece muy poco al original. Los indios mexicanos, con una gran genio, lo mismo. En realidad, con gran originalidad, interpretaron el cristianismo de los misioneros ahora, desde su religión. Ahora, ¿qué es el cristianismo? ¿El aspecto formal que se superimpone o esta base que interpreta de diversas maneras lo que viene desde fuera? Y yo me inclinaría a decir que la realidad es más bien esta base femenina, receptiva, más profunda que existe. Por eso las explicaciones meramente especulativas a veces me convencen poco porque las veo como una superestructura para explicar dentro de una determinada área cultural un fenómeno. Sí. En el caso de China, pero el fenómeno es muy curioso. En el caso de China es muy curioso. Ha habido una conversión, como tú dirías, un cambio de ideología total, y no solamente eso, sino que ha habido un ataque continuo a Confucio. Sin embargo, el Partido Comunista Chino, los miembros del Partido Comunista Chino, no son sino los expertos en la política. Es decir, en el arte de las relaciones sociales, exactamente como los mandarines. Quiere decir que hay una continuidad, y Mao era el primer emperador, es decir, por una parte, el hombre que toma el poder gracias a los mandarines, a los comunistas, pero también el enemigo natural de los comunistas. Y aquí hay un fenómeno muy curioso, porque en toda sociedad hay estas dualidades, en toda civilización, mejor dicho, en toda civilización hay estas oposiciones, estas dualidades. Por ejemplo, en la India, la casta y el liberado, el sannyasi. En China hay el Estado, la sociedad, los mandarines, el orden social y el taoísta, el poeta, el loco, que no cree en el Estado, no cree en la autoridad, no cree en la cultura. Cree en la inacción. El mandarín cree en la cultura, es un hombre culto. El mandarín cree que hay que actuar y que hay que seguir las reglas de la moral y fundamentalmente
el modelo de la política en China, de la política tradicional, es la familia. Sí. Es decir, hay que seguir con las virtudes familiares, el culto a los antepasados, etc. En cambio, el taoísta rompe con el orden social, es un solitario como el Sannyasi de la India y busca la integración con la naturaleza a través del ritmo cósmico. Ahora, la relación, y de la yo no diría, acción, no es de oposición, sino de polaridad. Bueno, si tú quieres. Es decir, que complementario. no se excluyen el uno al otro. Se excluyen bastante, se odian bastante. En el taoísta, es una forma de amor. En el taoísta, por ejemplo, voy a leer un poema chino porque es muy bonito. Es un poema chino que es un poema taoísta, hecho, claro, por un mandarín, que de pronto descubre la verdad. Es un poema del siglo VIII, Yuan Chen. El poema se llama Civilización. Es un mandarín que va a los extremos del imperio y ve unos salvajes, unos primitivos. Y entonces se da cuenta, y claro, hace la crítica de Confucio, de la política y de la cultura. Dice, los chinos fueron los primeros a utilizar el nombre de bárbaro. Sí, sí. 3000 leguas contadas, rumbo hacia el sudoeste, se juntan Yuan y Xiang, dos ríos poderosos. Hondo el lago, los montes altos. Gente de corazones inocentes. Se ríen como niños, por los árboles trepan, con las manos atrapan pescados de agua dulce. Los placeres de pájaros y bestias, sus placeres, es decir, la sexualidad, no castigan sus cuerpos, no niegan sus deseos. Fatigué en mis andanzas las 4 direcciones, nadie en los 9 reinos vive como ellos viven. Perplejo me detengo, devanando mis dudas. ¿Qué han hecho de nosotros los sabios y los santos? Es decir, ¿qué ha hecho Confucio de nosotros? ¿Qué ha hecho la civilización, la política, el poder, la cultura de nosotros? Miren a estos salvajes inocentes. Y esto está escrito varios siglos antes de Rousseau, ¿no? Es bastante extraordinario este poema. Y esto prueba la crítica del taoísmo a la cultura y a la política. Sí, empezamos hablando de una pluralidad de orientes y ya con esta conversación nos hemos dado cuenta que la India y China son muy distintos y Japón, no hemos hablado de Japón. Entonces yo quisiera que se hiciera una mención comparativa de el camino de estos 3 países hacia la modernización y cómo explicar que quizá la India ha estado un poco atrás en este camino a la modernización, lado, tal vez por el sistema de castas. Esto lo pregunto. ¿Y por qué es, cómo explican ustedes que el Japón sí ha ido mucho más rápido, mucho más allá y que es ahora una potencia industrial y tecnológica? Yo empezaría por una anécdota, algo que me preocupó a mí. Yo me pasé un mes en el Japón con una sola pregunta. Preguntando a profesores de universidad, a mujeres de servicio, a gente a través de traductores, a gente personalmente, y no con un papel y lápiz, sino haciendo mi pequeña historieta. Yo soy una hada, yo soy una yakshini, que tengo ahora este poder. Ustedes, desde la apertura de hace más de 100 años, al occidente y a la modernización, nos podrían a nosotros, los pobres indios que vivimos todavía descalzos en los pequeños pueblos sin agua potable, de ese conjunto que ustedes saben, nadie nos hace caso, que no se diga que la historia no puede enseñar. Yo tengo todos los poderes más que Indira Gandhi. ¿Me podría usted ahora, con la experiencia que ustedes han acumulado durante casi más de 100 años, nos recomiendan a ustedes qué consejo tienen que darnos? ¿Debemos modernizarnos? ¿Sí o no? ¿Qué cautelas debimos seguir? Dígamelo, tengo todos los poderes, piénseselo. Los japoneses, sufriendo. Pregunté a más de 100 personas, con una sola excepción de un executive de Yokohama. Ninguno de los otros 97, 91 se atrevió a decirme, sí, sigan nuestro camino. Ninguno. Unos diciendo, para nosotros ya demasiado tarde, a ustedes mírenselo bien, en definitiva la felicidad no viene de la modernización, nosotros nos creíamos que podríamos hacerlo de nuestra manera y ahora somos
culturalmente esquizofrénicos. Ustedes lo ven solamente desde el exterior, porque ya a priori nosotros pensamos que ningún extranjero puede hablar japonés bien hablado, y en consecuencia ya nos encerramos. Sí. Bueno, hay una cosa... Es un problema. Bueno, hay esto. Que empieza con la historia. Bueno, es muy interesante lo que has dicho, lo que has contado. ¿Por qué? Este escepticismo o este desencanto de la modernidad solamente se puede dar si uno ha pasado por la modernidad. Esto no se le puede decir a una gente que no ha sido moderna. Es decir, el fenómeno nuevo del siglo XX, de la última parte del siglo XX, es esta. Los que han hecho la experiencia del progreso y la experiencia de la modernidad, sean los japoneses, sean los franceses, sean los alemanes, sean los norteamericanos, todos ellos están desengañados del progreso y de la modernidad. Si uno lee, en fin, a mi juicio, los grandes testimonios son los testimonios artísticos y literarios. Bueno, ahí encuentra uno, lo mismo en la gran poesía inglesa, de lengua inglesa, como Eliot o como Yeats, lo mismo en la novela, todos decepción de la modernidad, decepción del progreso. Y esto, claro, es un fenómeno que no se da en los países llamados subdesarrollados. ¿Por qué? Porque no han tenido todavía la experiencia del progreso como los japoneses. Pero volviendo al caso de Japón, es muy curioso porque los japoneses, ese es un pueblo admirable. Por una parte, asimilaron completamente y de un modo voluntario la civilización china. Primero a través de Corea y luego directamente. Sabes que la palabra japonesa para decir estudiar y aprender es imitar. Claro, pero Aristóteles, sí. Aristóteles lo hubiese aprobado. Aristóteles pensaba que el arte, la literatura, la poesía era la mímesis de la naturaleza. Claro. Bueno, entonces, claro, los japoneses adaptaron no solamente el budismo, y dieron cosas muy importantes, el budismo zen, bueno, es de origen chino, pero de todos modos, los santos o los místicos zen son extraordinarios, pero también en el campo de la política quisieron adaptar a Confucio, pero no lograron completamente. Adaptaron la moral confuciana, la moral de la buena conducta, del respeto, etcétera, y también de la independencia frente al emperador. Pero, en cambio, la institución de los mandarines nunca progresó en Japón. Hubo, en lugar de eso, guerreros primero y después una clase media de comerciantes poderosa en el siglo XVII que cerró el país y luego lo abrió. Ahora, podemos volver al problema de la modernización. Sí, lo que usted planteaba es si es deseable la modernización. Bueno, esto ha sido una primera anécdota. Bueno, en primer lugar, en la India hay la diferencia se hace la diferencia, y hay una enorme cantidad de estudios y seminarios sobre si modernización significa occidentalización. Y aquí tenemos ya una enorme diversidad de opiniones. Algunos quieren defender que uno se puede modernizar sin occidentalizarse. Bueno, el emperador chino Quan Xi, en el siglo XVII, se planteó el mismo problema. Sí, no de este modo tan brutal, pero en cierto modo sí. En ese momento, el imperio más próspero del mundo, más perfecto, era el imperio chino. Este emperador es contemporáneo de Pedro el Grande de Rusia y de Luis XIV de Francia. Y sin embargo, la sociedad perfecta para la época, la más avanzada desde el punto de vista de las relaciones sociales, es China. Los jesuitas llegan y se quedan boquiabiertos, enamorados de China. Pero el emperador chino llama a los jesuitas a su corte, habla con ellos, los desprecia profundamente cuando habla de temas religiosos. Le parece que aquella religión, el cristianismo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero en cambio, cuando los jesuitas le hablan de matemáticas, de física y de relojes, se pone feliz y se interesa fundamentalmente. Pero después de eso tiene un conflicto con el emperador, con los rusos, que atacan a China y le cogen un pedazo en el río Amur. Y entonces manda un ejército para que desaloje a los invasores rusos. Pero ¿qué ocurre? Que los invasores rusos están mejor armados, tienen armas de fuego y los derrotan a los chinos. Entonces llama a los jesuitas y los jesuitas construyen cañones para el emperador chino. Y con esos cañones el ejército chino derrota al emperador de Moscovia y se firma el primer tratado de paz entre
China. Ahora, ¿es a esto lo que llamas modernización? Esto es lo que... Vamos a dos cosas. En primer lugar, este tratado es el tratado que defendió Mao primero y ahora el actual gobierno de China frente a Rusia, diciendo las verdaderas fronteras de Rusia, de China, llegan hasta acá y ustedes, primero en el siglo XVII y después, a través de toda la expansión imperialista del XVIII y del XIX, nos han tomado todo este territorio. Pero aparte de esta, claro, ¿qué es la ciencia y la técnica? Pues la ciencia y la técnica es poder también, es política. Y por eso este emperador se plantea el problema de cómo modernizarse y al mismo tiempo seguir siendo chino. Sí, es decir, cómo modernizarse por lo que toca a la ciencia y a la técnica y no modernizarse por lo que toca a la religión. No adaptar la religión de estos bárbaros extranjeros de pelo rubio y de grandes narices, sino, pero al mismo tiempo apropiarse de su técnica. Es lo que quisieron hacer los japoneses. Bueno, y esto es lo que tú crees que no es posible. Yo creo que no, you cannot have the cake and eat it. No creo que sea posible. Y esto por una razón más profunda. Y es por lo que yo pienso detectar una continuidad en la mentalidad occidental, en el fondo que nos lleva al monoteísmo abrámico, del cual las cuatro grandes tradiciones son diversas manifestaciones geniales de lo mismo: el judaísmo, el cristianismo, el cristianismo, el islam y el marxismo en riguroso orden cronológico. ¿Y el marxismo concebido como religión? Evidentemente. Bueno, yo diría que como forma inferior, como superstición religiosa. Yo no intento ahora juzgar, pero estas cuatro han considerado siempre que sus valores tienen una pretensión, una potencia de ser universales. Y esto se manifiesta en toda la historia de Occidente, desde los griegos hasta los romanos, hasta la Pax Romana, hasta la cristiandad medieval, una iglesia, un imperio, un dios, y ahora continuamos. Una civilización con aperturas más o menos pluralísticas, pero sobre todo una ciencia y una tecnología. El dios sería ahora la ciencia y la tecnología y este culto al progreso. O la dialéctica en el caso de los... valores universales, y cuando se habla con los otros, neutrales. En consecuencia, vosotros podéis aceptar esto que son valores universales, porque dos y dos son cuatro en todas partes. Y yo añado, excepto cuando los 2 y 2 significa algo. Sí. Cuando 2 y 2 no significa nada, entonces son 4. Cuando significa algo, deja de ser 4. Sí. Es como una relación abstracta, 2 y 2 son 4. Pero 2 vacas y dos tulipanes no significan 4. Empezando porque la vaca para mí es distinta que la vaca para usted. Bueno, yo voy a ser ahora un poco cíclico, como los orientales. Empezamos hablando... Modernización y occidentalización. Ya, quiero yo volver al y luego sobre el valor universal de la conversación. No, yo quisiera decir algo sobre China y sobre Japón, porque es importante. Y luego volvemos a lo de la modernización, si ustedes quieren. Y es esto: en primer lugar, los japoneses se modernizaron y atravesaron por el vía crucis de la modernización. Nacionalismo, políticamente hablando, fueron nacionalistas, fueron militaristas, fueron imperialistas, y finalmente han descubierto la tecnología. Pero también han descubierto algo muy importante: la democracia. Esto es algo nuevo en la historia del Japón. Han descubierto la democracia, y la democracia puede ser para ellos el camino de rectificar o no. Pero es muy importante. La modernización de China, los chinos decidieron modernizarse de un modo distinto. Decidieron adoptar, bueno, primero hubo estas versiones más o menos, esas tentativas de modernización durante todo el siglo XVIII y XIX que fracasaron. Después, por métodos revolucionarios, primero los del Kuomintang y después los comunistas trataron, o al mismo tiempo que ellos, trataron de modernizarse, en el caso de los comunistas, por medio de una versión más o menos falsa, a mi juicio, del marxismo. Más o menos falsa, porque no había, porque la clase que Mao decía representar, el proletariado, pues no existía en China. Fue una revolución campesina, y además tampoco fue una revolución de intelectuales como todas las revoluciones del siglo XX. Pero en fin, eso es un problema distinto. Entonces los conservaron, sin embargo, la organización esencial de la antigua sociedad china.
los mandarines sustituidos por los comunistas. Tuvieron su episodio taoísta, es decir, la revolución cultural, que fue un episodio equívoco por una razón. Por una parte fue la crítica del Estado, la crítica de los privilegios de una casta, de la casta comunista, a través de la juventud. Pero todo esto... El taoísmo no es violento. A nombre... ¿Cómo? La revolución cultural no, tiene algo, tiene algo. El taoísmo. No, sí, pero también. Yo no sí, llamaría la sí, crítica taoísta. Perdóname, sí, el taoísmo ha sido violento en el pasado. Mira, en el siglo... No se vuelve al final a la piedra antes de la cultivada Han, con una revolución cultural. Al final de la dinastía Han hubo rebelión taoísta, la famosa rebelión de los turbantes amarillos. Los turbantes amarillos, bueno, célebres, esos eran taoístas. Después, en el siglo, más tarde, en el siglo XIII, otra rebelión, los turbantes rojos, también taoísta. No, varias veces ha habido revoluciones campesinas, más o menos influidas por el taoísmo. Pero en fin, la revolución cultural era una paradoja porque era una revolución de la juventud acaudillada por un viejo, Mao. Era una revolución contra el establishment, contra las instituciones, y al mismo tiempo estaba apoyada por el ejército. Y era una revolución finalmente para cambiar y que sin embargo estaba fundada en el culto a la personalidad de un tirano, de un déspota ilustrado como era Mao. Así que eso fue un taoísmo pervertido por el culto al jefe, el dogmatismo y el militarismo. Ahora bien, después de este gran fracaso de Mao, el nuevo gobierno que actualmente dirige China quiere otra vez modernizarse y hablan de las 4 modernizaciones. No voy a juzgar ahora el fondo del problema, estoy hablando simplemente de la parte de meros hechos, puramente formal. Bueno, quieren modernizarse. Y van a pasar otra vez la modernización de la industria, no sé, y claro, del ejército y de la técnica. Pero no hablan para nada de la quinta modernización, la democrática. Esto es lo fundamental. Es decir, lo que es interesante en el caso de Japón es que hubo reforma democrática después de la derrota en la Guerra Mundial. Si los chinos quieren realmente democratizarse, y sobre todo, si después quieren rectificar su propia modernización, tienen que usar a la democracia. Y en este caso, sí me parece admirable el ejemplo de la India. India es un país que por una parte no se ha modernizado en muchos aspectos, en otros sí. Tiene grandes industrias, tiene muchas cosas. Es un país en que por una parte socialmente sigue la estructura de las castas, pero también industrialmente, científicamente han hecho grandes progresos. Pero yo creo que la gran cosa de la India ha sido la democracia, con todas sus... Claro, la democracia parece un ejercicio de salón en un país de muertos de hambre, que un grupo gobierne a través de procesos democráticos. No, esto significa, también la democracia ateniense era para una minoría, esto significa la posibilidad de un modelo político fundamental. Para mí, sin democracia no hay modernización. También los rusos quisieron modernizarse, desde Pedro el Grande y Lenin también, pero y los zares. Pero si no hay democracia en la Unión Soviética no es un país moderno, es un país muy adelantado en algunos aspectos, pero profundamente bárbaro, reaccionario en otros, antiguo. Sí, eso es para usted, el concepto de modernización incluye el de democracia. En cambio nosotros antes estamos hablando, y creo que usted también, doctor, en modernización entendía nada más como progreso científico y tecnológico. Sí, bueno, yo creo que eso es lo secundario. Sí, quizá para volver al principio, se hablaba de muchos orientes y de que está fundido el oriente y el occidente ahora. Quizá lo que tenga que aportar el occidente principalmente a las sociedades orientales sea la democracia, y el oriente al occidente, hablando otra vez en términos geográficos, la espiritualidad, esta abertura a todas las creencias religiosas, esta cercanía con la naturaleza. Es peligroso. Es muy peligroso, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No obstante, estoy en tan años de luz separado que casi ni siquiera puedo hablar. Es decir, ustedes me brindan las reglas del juego en donde el diálogo puede ser fructífico. Evidentemente, tengo que aceptar estas reglas del juego, pero tengo que decir inmediatamente, no son mis reglas del juego. Ni creo que con eso se vaya muy lejos. Yo creo que con todo eso, a pesar de la buena voluntad, y que dentro de esta perspectiva
desde luego, no puedo Gandhi estaría estar conmigo, más de acuerdo contigo. Gandhi estaría conmigo. Después de todo es un gran discípulo de Thoreau. Gandhi estaría contigo hasta un cierto punto. Yo también tengo mis reservas frente a la industria. Yo nunca, por ejemplo, Pero, para México, yo no quiero que los mexicanos tengamos gran industria. Mi gran, Sí. No, pero gran duda es que yo estoy viendo otra vez absolutizaciones. No, hombre. Mira, ¿Y Raimundo, esto ¿en dónde? En este discurso, en que este acabamos- diálogo. que acabamos no, de mira, oír. Raimundo, por No, ejemplo, soluciones, No. lo que hay que aprender. Esto es la verdad. Esto es lo que nos dará la solución. no, Yo estaría mucho Bueno, más yo creo que cada, No, cada civilización tiene... polifacético. Y ahora, querernos, no imponer, porque son los indios los mismos, es la élite india la que lo quiere. Sí. O sea, que no es imposición imperialista desde fuera, es deseo desde de la dentro élite, sí. de las élites. Pero creo que hay que pensar mucho más profundamente. Hasta ahora, el diálogo de las culturas no ha sido un diálogo de mesa redonda. Ha sido yo sobre el caballo y tú desnudo abajo, o yo manejando los dólares y tú viniendo a pedirme una ayuda. Yo con toda el poder que me da la ciencia y el GNP per cápita, etcétera, y tú que no tienes más remedio que en definitiva aceptar lo que yo te tenga Sí, que aceptar. es verdad. El diálogo entre culturas tiene que ser realmente todos descalzos o todos en una mesa redonda, en donde, y aquí es el papel de los intelectuales y de los poetas, que puedan por un momento decir, lo que hay que hacer mañana, el presidente de aquí y el presidente de allá, yo les doy el voto de confianza. Lo harán mucho Yo mejor. no se los doy. Bueno, yo sí, porque lo harán mejor que yo. Pero hay algo más y más profundo. Si tomamos con toda esa cultura y erudición que tú haces alarde, tiene una importancia Yo no muy... hago alarde, ¿eh? Bueno, alarde, aquí, No, es- espontáneamente. también tú, que, así que está claro, dentro de ti, claro. ¿no? Alarde, Sí. en el, ¿Qué uso? en el sentido Sí. más benigno Sí. de la palabra, no en el sentido Bueno, de vanidad. No. Eh, Puede que sí, porque No. Hacer alarde, Claro. incluso la Real Academia Española lo acepta en el sentido que yo le he dado. Está- No de, Claro. no de jactarse de ninguna manera, es tontería. Pero, Un diálogo entre culturas tendría que poder poner entre paréntesis por un momento lo inmediato de mañana, de pasado mañana, y de los trigos o toneladas de trigos que tú necesitas y que si yo no tengo tecnología te doy y que se cierran las fábricas porque te mueres de hambre, y poder empezar a vislumbrar una forma de convivencia humana en donde el pluralismo que todos nosotros deseamos sea verdad, en donde ninguna de las culturas ponga las condiciones, en donde el otro pueda expresarse, pero es que hasta ahora el otro no tiene lenguaje. bueno, No yo tiene estoy- lenguaje, no se puede esta expresar. abertura la hay en el Oriente, con todo lo que acaba de usted decir, estoy No, no estoy la de hay. acuerdo, pero difiero, quisiera aclarar lo que usted dice que aquí hemos sonado absolutistas, de No ninguna crea. manera, yo para, creo... para no, mí no, sí no. lo te- y lo Es tengo decir, que se ha confesar. dicho aquí, Lo tengo que lo que confesar. cada uno piensa y yo quisiera que usted, No, pues que usted pero diga es- lo que usted pero es piensa, el- ¿verdad? es el Por pensamiento eso estamos dialogando No, sobre el hecho piensa que que decimos... no- monoteísta o monolítico. sí, bueno, vamos. Por eso, lo ve del usted monoteísmo, su punto de vamos vista, a- ¿no? A vamos- dejarlo de lado. No, vamos No. yo creo que es lo esencial. En realidad, si hay diálogo de culturas, tenemos que hablar de eso. Pero antes, simplemente como una pequeñísima aclaración, debo decir que yo tampoco soy adorador ni de la técnica ni del progreso, al contrario, como Lo- usted lo sabe. sabemos perfectamente. No, al contrario, en el caso de México, por ejemplo, a mí me parece que los mexicanos, si queremos, yo no quiero que México sea un país progresista, yo quiero que México sea un país normalmente bien comido, bien alimentado y bien instruido. Y para eso, fundamentalmente, el campo. ¿eh? Yo no estoy por la industrialización Sí. desenfrenada. Tenemos que aceptar que estamos condenados a la modernidad. Y esto es a lo que me refiero. Quiero que lo explique Esto es lo esencial. de una manera un poco india, con una historieta. Por favor, yo quiero que usted, yo quiero que o con diga un usted chiste. su punto de vista con Es total libertad, difícil, ¿verdad? y además a esta hora. No, pero solamente el chiste lo explicará. Yo haría una caricatura, evidentemente, de una buena gran parte de Occidente en los 2 últimos siglos, desde la Revolución Industrial, etcétera, a la tragedia del pobre novio con lágrimas en los ojos y la carta en la mano, diciendo, ¿pero qué te pasa? Dice, hace 2 años que escribo una carta diaria a mi novia
y ahora me contesta diciendo que se casa con el cartero. Está bien. Nos hemos casado con el intermediario. Claro. Y el intermediario es la tecnología. Y el intermediario es el mundo de los medios que llamamos modernización. Y ahora nos hemos enamorado de la tecnología que tiene aspectos. El cartero también es muy respetable. Sí, yo también Ahora, estoy, yo quisiera, en eso estoy completamente de sí, acuerdo. yo quisiera preguntarle, quizá doctor. hay que empezar a desmitizar Sí. esta idea que solamente la tecnología moderna puede resolver los problemas, que yo en paréntesis y bajo corrección diría que ella misma ha creado. Sí. Yo quisiera preguntarle algo que quizá sea demasiado genérico, pero ¿qué cree usted que Oriente o los Orientes puedan dar a Occidente y viceversa? ¿Qué puede dar Occidente a Oriente? ¿Cuál es su visión de esto? Mi visión es la que yo llamo la fecundación mutua entre culturas. Y para seguir la metáfora muy cara a Octavio, para fecundación hace falta amor. Claro. Y para fecundación, sigo la línea bonita de Octavio, hace falta eliminar todos los preservativos. Y tenemos muchos preservativos que impiden esta fecundación. Claro. Y uno de ellos quizás es la tecnología, que impiden la verdadera fecundación mutua que está viniendo. A pesar de todos los pesares, parte de mi vida ocurre o transcurre en California, parte de una sociedad industrial, y como yo digo, hay más estudiantes durante el curso de verano que van descalzos en la Universidad de California que en Benares. Claro. Que para el estatus tengo que ponerme zapatos y calcetines al cabo dentro de 3 minutos. Bueno, es que la gran diferencia es que los estudiantes de California han hecho la experiencia de la modernidad. Ahora, y están desengañados. Están de vuelta. Están de vuelta. Mientras que los pobres de Benares usan zapatos porque es absurdo, porque no habría que usar zapatos en Benares, habría que caminar descalzo, pero con para empezar, sandalias. porque son en la universidad, y la universidad no es sino una continuación de los medios que el Imperio Británico quería para tener una administración eficiente. Sí, pero creo que no me ha respondido mi pregunta, doctor. ¿Qué tiene Oriente que dar a Occidente y qué tiene Occidente que dar a Oriente? Bueno, eso me parece... Fecundación mutua, no tienen que darse nada. ¿Qué tengo yo que aprender? No, la espiritualidad, la cercanía a la naturaleza, la democracia. Admite la variación de la pregunta. Sí. No es lo que uno tenga que dar, sino lo que uno tenga que aprender. ¿Qué puedo yo aprender del otro? Bueno, ahí está. Mire usted, yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto siempre, hemos hablado de Occidente como el inventor del monoteísmo, del absolutismo, de la intolerancia. Todo eso es verdad. Pero también en Occidente hay curiosidad y hay crítica. ¿Y hay? Crítica, y esto es fundamental, y curiosidad. Dos, primero, Occidente es la única civilización capaz de criticarse a sí misma. Cuando el japonés se decepciona del progreso y de la modernización, está repitiendo una vieja actitud occidental. Y al mismo tiempo, los occidentales son los primeros que han tenido remordimientos de sus conquistas. Esos remordimientos se llaman antropología, se llama historia. Las casas en México, etcétera. Remordimiento lo tuvo Ashoka, autocrítica la hubo en el periodo de la gran discusión budista, hinduismo. Pero no hubo autocrítica de la cultura, no, autocrítica de la cultura total, a la manera en que lo hicieron los europeos en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX. Pero aparte de eso, el occidental además tiene curiosidad. El gran emperador Alejandro llega a los márgenes del Indus, pasa el Indo, pasa el río Indo, llega hasta el Punjab, lo que está cerca del Punjab, y ¿qué se encuentra? Se encuentra a la espiritualidad india, los sannyasis, que ellos llaman filósofos, lo llaman filósofos himnosofistas. Y lo primero que hace es tener un diálogo con ellos. ¿Y qué es himnosofista? ¿Tú lo puedes explicar mejor que yo? Sí, la palabra es un poco ambivalente y casi un poco peyorativa. Se podría traducir libremente como elucubraciones sobre un mundo irreal. Aquellos que hacen piruetas con apariencia de explicar las cosas. Claro. ¿Es una forma de sofismo? No, es una actitud sofista que hace piruetas, que hace gimnasia,
si tú quieres, Bueno, sobre un mundo soñado, claro, sobre un mundo irreal. Alejandro estaba bastante incómodo con estos filósofos porque habían predicado contra él. Sí. Y los llama y dice, bueno, Ahora explíquense ustedes. me tienen que contestar bien. Yo voy a hacer una pregunta y me tienen que contestar de modo que me complazca a mí. Él había estudiado, había sido discípulo de Aristóteles y tenía otro filósofo ahí, un griego con él. Dice, y si no estoy contento, les voy a cortar la cabeza. Cabeza abajo. De modo que, y les preguntó a cada uno. Las respuestas fueron muy ingeniosas, un poco sofísticas en realidad, pero muy ingeniosas. Uno muy bonito dijo, le preguntó Alejandro a uno de ellos, ¿qué son más, los vivos o los muertos? Y contestó esto, que está muy bien, con sentido común, dijo, los vivos, porque los muertos no son. Alejandro sonrió y le salvó la vida. Así que hay un elemento de curiosidad, diríamos, que no es solamente curiosidad, sino que es algo más de amor por lo que no somos nosotros en Occidente. Ahora, este argumento de curiosidad también existe en Oriente. Así, por ejemplo, el inicio de la filosofía griega, ya que estamos en este capítulo, según Aristóteles y compartido por todos, es el thaumatein, es el admirarse. Ahora bien, ¿qué es el admirarse? El admirarse implica un pesimismo latente. Yo me admiro que las cosas sean más bellas de lo que pensaba. En el fondo era pesimismo. Bueno. Me admiro porque no lo creía tan bello, esta puesta de sol. Bueno, me admiro porque no entiendo por qué las cosas son como son. Admirarse, no solamente porque las cosas no son como son, sino porque son más bellas de lo que creía. Y en cambio, el inicio de la filosofía india empieza con el desilusionamiento, el desilusionarse, que es en el fondo la misma actitud, pero con un optimismo latente. Yo me desilusiono porque en el fondo lo esperaba más. Esperaba que esta vida fuese más y no lo es. Esperaba que este amor me diese más y no me lo da. Bueno. Me desilusiono. Es siempre el hiato entre... Tú llamas optimismo y pesimismo. Latente. Como actitud. Pero yo diría que es lo contrario. Que en el reacciona griego, en lo contrario. Que en el griego... ¿Por qué me admiro? ¿Por qué me admiro? Lo esperaba más bonito. ¿Por qué me desilusiono? No, lo esperaba más bonito. Lo esperaba al revés, lo esperaba menos bonito. Es decir, no es pesimista, es optimista. Depende. Tiene un optimismo no forzado, pero... En el griego hay una sobreestimación del objeto. Y en el otro una sobreestimación del sujeto. Y en cambio, en el indio hay una devaluación del objeto. O sobreestimación. Una devaluación de la realidad. Por eso, con cierta lógica... No, esto ya es hablar con una perspectiva meramente occidental. Con cierta lógica, Alejandro los llamaba, o Plutarco, que es el que cuenta la anécdota, los llama gimnosofistas, juglares de la verdad. El conquistador. Porque devalúan a la realidad. Tiene que contestar con peligro de su muerte. Colonialismo. Bueno, la historia continúa. Nada más que estos colonialistas occidentales, es cierto, han extendido, han universalizado su civilización, pero han creado dos cosas. En primer lugar, admiración por su civilización. Después de todo, Mao es chino y adopta el marxismo. Los japoneses son japoneses y adoptan la ciencia moderna. Gandhi lee a Tolstoy. Bueno, este problema de diálogo de las culturas es un problema realmente endemoniado. Yo creo que en el fondo es un problema falso. Sí, usted ha escrito mucho precisamente sobre el diálogo entre las culturas. Me gustaría que leyera algo de aquí de Corriente Alterna. Sí, porque yo creo que además Raimundo va a estar completamente de acuerdo. El dilema parece ser convertir las ideas o convertirse a ellas. Es decir, adoptar o adaptar. Es un dilema falso. Al adoptar a un Dios o a un sistema extraño, lo convertimos y nos convierte. El caso claro es el cristianismo en México. El problema, por lo demás, es teórico. El mundo subdesarrollado, llamado tontamente subdesarrollado o más tontamente tercer mundo, está condenado a la modernidad. Por lo menos habría que llamar 2/3 mundos, sí. 2/3 partes. Sí. Está condenado a la modernidad y de lo que se trata no es tanto de escapar a ese destino como de encontrar una forma
menos inhumana de conversión. Una forma que no implique, como ahora, la duplicidad y la decisión psíquica, que tú encontraste en Japón. Excepto de los resabios platónicos del párrafo y de la condenación un poco determinista, estoy de acuerdo. Bueno, es que la historia nos ha... bueno, esto, pero es que todavía no hemos hablado de la historia. Pregúntales a las élites de la India o de China o de América Latina si quieren o no modernizarse. Estos no representan la India clásica. No, esta pregunta no la acepto. Bueno. No, esta pregunta no la acepto porque implica inconscientemente una situación de poder. ¿No? Sí, la situación ha llegado tal que estos tales están ya colonizados. Pregúntaselo a ellos son responsables. Esto es como hacer la guerra por terceras partes. No, yo lo que les Evidentemente es un hecho. Yo lo que les pido a las élites... Estos señores están ya dando la espalda, como tú mismo lo dices, a las mismas tradiciones de su país. Para bien o para mal, puede discutirse. Para mal. Esto posiblemente. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero no puede decir, me lavo las manos porque ellos lo van a hacer. Fíjate lo que digo en este mismo fragmento. Pero las minorías dirigentes, a pesar de su nacionalismo, o mejor dicho, a causa de ese nacionalismo, que es otra máscara europea, prefieren el lenguaje abstracto que aprendieron en las escuelas de economía de Londres, París o Moscú. Bueno, esto es lo que habría que hacer, pedirles a las minorías dirigentes que reexaminasen el problema de la modernización. Es decir, lo que hay que pedirles es, por ejemplo, cuando hablan de modelos de desarrollo, nunca hablan de modelos de convivencia. El nivel de vida es una categoría abstracta. ¿Qué quiere decir nivel de vida? Lo importante es qué clase de vida queremos para nuestros semejantes. Así es que esto es lo que a mí me parece fundamental. ¿Por qué decías que es un diálogo falso? No, digo que es un dilema falso. Antes de palabras has dicho que el diálogo entre las culturas... entonces es un diálogo auténtico. Es un diálogo auténtico. El dilema es un dilema falso. Evidentemente, no tenemos más remedio, justamente, que aceptar la modernización, no solamente porque las minorías lo están pidiendo, sino porque, por la dialéctica misma de los hechos. Ahora, debemos hacer la crítica de la modernidad. La crítica de la modernidad ha empezado en Europa. Empezó, por ejemplo, en Estados Unidos, empezó en Francia, y esta crítica de la modernidad habría que trasladarla, traducirla y rehacerla en términos de México o en términos de India o en términos de China. Sí, ahora, ¿por qué solo quieres preguntar a las minorías y no quieres dar una voz también a las mayorías tradicionales? Yo les doy una voz a las mayorías tradicionales. Lo que pasa es que las mayorías tradicionales no tienen voz. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en los países subdesarrollados y también en los desarrollados no les dan acceso. No, porque no tienen lenguaje en el sentido más profundo de la palabra. No hay lenguaje también. Porque nosotros ponemos ya los problemas de tal manera que no nos pueden decir nada. Claro. Bueno. Por eso la poesía sí. y la acción, que también nos de Gandhi, es importantísimo. Evidentemente, la única manera es ejercer la imaginación crítica, y esto es la poesía. Y esto es la crítica de la modernidad, hay que hacerla desde la tradición. Y al mismo tiempo hay que hacer la crítica de la tradición. A esta palabra intraducible de Heidegger, cuando pone juntos dichten und denken, pensar y poetizar, se puede decir, sí, al mismo nivel, no al servicio del mecenas, para entretenerle en sus ocios. Sí. Hace un momento les pregunté sobre qué tenía que dar Oriente a Occidente y viceversa. Y yo dije que se puede aprender el uno del ahora otro. Yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son las afinidades y las diferencias entre Oriente y Occidente? Una primera afinidad, me parece, es que hoy día, de hecho, y nos estamos de acuerdo con Octavio, estamos todos embarcados en un mismo bote que está haciendo aguas por todos lados. Estamos ante una crisis no de Occidente, no de Oriente, una crisis de los valores humanos en general. Planetaria. Claro, pero eso no es afinidad y diferencia, eso es que estamos en una situación es común. Comunidad. Pero ¿qué afinidades y diferencias hay entre Oriente y Bueno, al principio ya hemos indicado que hay una diferencia, yo diría unas cuantas, muchas he escrito yo demasiado sobre esto.
Una primera es esa forma de pensar regida por los dos principios. Sí, esto es fundamental. Otra. Aprender a la coexistencia de los contrarios. Sí. Que es una manera también de Eso moral, es oriental. Sí, Eso es oriental. Y también es tolerante. Aprender, por ejemplo, yo sí he encontrado en Oriente mayor tolerancia que en Occidente. Ahora, usted mencionaba lo del monoteísmo, y parece que con algún sentido peyorativo, doctor. No peyorativo. No, ¿cómo va a ser peyorativo? ¿Cómo Es cristiano. No, Pero cristiano y no cristiano. Pero No, esa esto es la pregunta, sería ¿verdad? objeción. ¿Por qué? No. Porque yo creo en la Trinidad. Y el gran blanda teológico de Occidente del cristianismo, es que haciendo grandes elogios de la Trinidad, nunca la ha vivido, o casi nunca, Bueno, o muy poco. Y ha convertido la Trinidad en una especie de monoteísmo cualificado. bueno, es que ha habido un gran problema. Y no es eso. ¿No te parece? Esto es un poco pedante, pero ha habido dos problemas. En primer lugar, el gran problema de que los teólogos, primero los padres de la Iglesia y luego la escolástica, heredan la filosofía Grecia, griega con evidentemente. todos los razonamientos sobre el ser, sobre el uno, etc. Pero por otra parte, la Iglesia hereda el buen politeísmo pagano. Sí, porque es que yo tampoco defiendo el politeísmo. Yo sí. Yo sí. Yo no, aparte que incluso yo sostengo que el mismo concepto de politeísmo no es un verdadero concepto en el sentido estricto de la palabra, porque entonces no lo podemos contraponer a monoteísmo. Ningún politeísta dice que es polú, es decir, plural, lo que el monoteísta dice que es uno. Sí, O sea, que no hablan de la misma cosa. Cuando el resto de religiones habla del politeísmo, comete un error metodológico de primera magnitud. Y hay Porque no dicen lo mismo. Sí, no. Hay politeísmo en el sentido que tú dices, y que a mí me parece perfecto. En el En sentido realidad de... el politeísmo es manifestaciones de lo sagrado o de lo divino en diferentes manifestaciones. Esto es evidente, es obvio. Eso es. Y en ese sentido es, en el buen sentido, quiero decir, el buen politeísmo pagano. En ese Sí, aspecto. sí, sí. ¿Es lo que usted llama ecumenismo ecuménico? No. Que es un No, término que el usted ecumenismo ha... ecumenico que yo introduje hace 30 años ya ahora, era para incitar un paso más a este gran movimiento que hace 50 años empezó en Occidente, y en Occidente cristiano, de darse cuenta que las divisiones entre cristianos, además de ser anticristianas, eran ridículas. Y en consecuencia empezó lo que se llama ecumenismo, en que las distintas confesiones cristianas intentan comprender el católico al protestante, al ortodoxo, a las distintas formas. Etcétera. Ahora, esto que ha tenido un gran efecto positivo en el cristianismo, yo lo brindo como una invitación para modelo De diálogo. Entre no ecumenismo cristiano, sino ecumenismo ecuménico, Claro. que es lo que me preguntaba. Con el Con budismo. todas Claro. las formas. Bueno, todos lo hemos vivido. Yo del llegué mundo. como un buen occidental a la India. Ya tenía yo cierta relación con el pensamiento de la India a través de la poesía, como expliqué hace poco, ¿no? Y entonces empecé a leer. Me interesó sobre todo el budismo y también leía filosofía analítica, es curioso. Y encontré puntos de contacto. Pero después, años después, leí a Plotino. Y entonces me encontré otra vez relaciones y cruces. Entonces este diálogo ecuménico está lo mismo entre los teólogos o entre los filósofos, doctores, que es lo mismo, entre los evidentemente. filósofos y también entre los simples seres humanos como yo, que no soy un profesional de la filosofía. Creo que lo que habría que rescatar de este diálogo es el concepto de lo divino. Es decir, esto, no el concepto, la realidad de lo divino. El símbolo lo sagrado. Sí, es lo sagrado. Lo sagrado. Que baña la realidad entera. Esto. Bueno, más. Y creo que habría que superar esta especie de monopolio de la trascendencia por lo divino. Lo divino es tan trascendente como inmanente. Y solamente puede ser trascendente si al mismo tiempo y en la misma medida es inmanente. Lo demás es este dualismo. Es inmanente, quiere decir que está ligado con los hombres. Con toda la realidad. Con toda la realidad. Es decir, que tiene que ver con Es decir, lo que somos. Un Dios solo no lo hay.
Sí, es decir, que Dios no sea un concepto, sino que... No solamente un concepto, ni siquiera una realidad separada y separable. Bueno, mira, esto lo dice también, los filósofos, ustedes, lo dicen muy bien, pero lo reducen a fórmulas centelleantes y precisas y los poetas lo dicen mejor. Y los poetas Exacto. lo dicen de otro modo. Hay un poeta chino, budista, Wang Wei, que habla de una experiencia mística por excelencia, la fusión o la contemplación con la realidad total, con la realidad sobrenatural. La experiencia de San Juan de la Cruz. Pero él le da la forma de la poesía tradicional china, es decir, es un poema de la naturaleza. Son 4 versos en que describe una ermita de un parque, el Parque de los Venados, donde una alusión a Buda, porque Buda, recordarás, también predicó en el Parque de los Venados, ¿no? No también, sino en Sarnath, donde yo voy sí, por lo menos bueno, una vez al mes. Exactamente, estoy allí. ahí. Bueno, entonces, es que se me había pasado, no es Benares, que es Sarnath. Bueno, entonces... el Parque de los Ciervos. Y este habla de la luz, todo está hecho de metáforas muy extrañas. Es el atardecer en el monte y hay los árboles, la arboleda y la luz poniente, la luz del poniente que atraviesa el claro del bosque. ¿Por qué poniente? Es el crepúsculo, es la tarde, pero también Buda Amida es la residencia de Buda Amida, es el paraíso occidental. De modo que hay realismo, es el crepúsculo, la luz poniente, pero también hay una alusión a la luz de la revelación búdica. Revelación es una palabra también un poco cristiana, pero en fin. Y esto es totalmente concreto, no hay una sola idea, es una realidad. No se ve gente en este monte, solo se oyen lejos voces. No hay nadie, ni siquiera el que escribe está ahí, no hay nadie. La luz poniente entre las ramas y verde el musgo la devuelve. Esto a mí me parece extraordinario porque hay la luz espiritual del poniente y la luz física del poniente, pero está hablando sobre todo que se vuelve verde, es decir, como la naturaleza es concreta. La revelación es concreta. La luz verde, porque la luz cuando toca el pasto, el césped, reverdece. Yo me he pasado muchas horas con estos ponientes, yendo en bicicleta hasta Sarnath. Ah, sí. Y volviendo al lado. Ha dicho usted lo concreto, y también en conjunciones y disyunciones. Es que usted hace una comparación entre hinduismo y el cristianismo protestante y su relación con el cuerpo y la negación de lo que usted llama el no cuerpo. Sí. Yo no sé si tengamos tiempo ya de hablar de esto, son 2:15, pero lo que podemos decir es que otra de las... así como tenemos que rescatar lo divino, ¿no? Se baña la realidad, también tenemos que rescatar las realidades concretas, y la más concreta de todas es el cuerpo. Y esto aparece en la India, claro, esto aparece en la India de un modo... Y yo hablo en ese sentido de lo que yo llamo, con palabra culta griega, porque podría utilizar igualmente otra sánscrita, la intuición cosmoteándrica. El cosmos, el hombre y lo divino son 3 elementos y polos de una realidad insustituible e irreducible una a la otra. No hay cosmos sin hombre, ni hombre sin Dios, ni Dios sin cosmos. Materia, cuerpo, ¿sí? Hombre, conciencia, Dios, libertad, más un plus ultra, estos 3 elementos son los 3 elementos constitutivos de toda realidad. Y el haberlos separado por necesidades de especializaciones, ahora nos lleva a volver otra vez a sintetizarlos, a unirlos. Y en esto sí que Oriente y Occidente son partes esenciales en este diálogo. Y a eso invita usted en conjunciones y disyunciones, a volver al cuerpo, ¿no? En Occidente. Bueno, a volver a redescubrir, pero siempre, es decir, cuerpo, como se entiende en Occidente, se reduce el cuerpo a funciones. El materialismo lo reduce a funciones. Bueno, eso no es el cuerpo. El cuerpo hay que entenderlo en relación con el alma, para hablar de un modo tradicional occidental. Y el alma, verla en relación con el cuerpo, evidentemente. Y estos están en diálogo permanente. Ese diálogo, bueno, es un diálogo siempre desequilibrado. Cuando el espíritu, cuando el alma domina demasiado, cuando la razón domina demasiado,
es la quiebra, que eso pasa, por ejemplo, yo creo, en Occidente. Porque entonces el cuerpo mismo se vuelve mecánica. Eso no es. A la inversa, si el cuerpo crece demasiado, pues también es grave. Lo importante es... Ahora bien, ¿quién organiza la relación armónica entre los dos? He aquí porque yo creo en la Trinidad. Hace falta un tercero no conceptualizable, irreducible a cuerpo y a no cuerpo, que mantenga lo que hay la palabra sánscrita tan bonita, saman vaya, que se podría decir armonía. Pero es una armonía libre, que no viene dominada, ni porque la razón se ha dado cuenta, ni porque el cuerpo también se ha percatado que no debe abusar, sino que es en sí misma. Hay un tercer elemento que pone esa relación. Por eso lo único que me gusta mucho, esto que dices, yo quizá no lo llamaría tan dialécticamente no cuerpo. Bueno, lo llaman no cuerpo para entenderlo. Sí, claro. Es como cuando la filosofía idealista habla el yo y el no yo. Sí. Tú has pronunciado un momento el punto álgido de toda la sabiduría india, o por lo menos upanishádica, y yo lo dejaba pasar, Tattvamasi. Sí, exactamente. Aquí está toda la relación del yo y del tú. Tú eres yo. ¿Tattvamasi? ¿Eso quiere decir tú eres yo? No, tradicionalmente se traduce tú eres esto. Tú eres esto. Lo que yo traduzco, y he escrito 100 páginas con todas las elucubraciones necesarias para convencer a los especialistas, que la traducción exacta de la intuición upanishádica es: esto que tú eres es un tú. Es el descubrimiento del tuam, del tú, que es igual a Brahman, pero que es tú. Claro. Que es extraordinario, que es la intuición de Shankara y sobre todo la de Ramanuja. No es un monismo, tú eres esto y esto es Brahman y Brahman es todo y indiferenciado. Dentro de Brahman está no solamente el no, yo, sino que está el tú. Claro. El tacto máximo y la relación del tú. Traducido de términos metafísicos a términos poéticos y a términos humanos, diríamos, a términos concretos, es un poco el redescubrimiento de la fraternidad cósmica y el redescubrimiento del erotismo. No hay razón sin amor. No hay logos sin pneuma. El objeto es una abstracción, no hay objetos, hay un tú. Siempre le hablamos a alguien. Y el tú no es un objeto. Y el tú no puede ser un objeto, el tú es otro yo. O como tú dices muy bien, tú eres yo, tú, yo. Dicen los enamorados. Soy tuyo. Tú y yo. Soy tuyo. Pero el erotismo con amor, entonces. Bueno, sí. Bueno, claro. El erotismo es universal, es la imaginación humana cambiando la sexualidad puramente instintiva, puramente animal. Esto es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es el amor, a mi juicio. Y ahí, claro, hay tantas versiones del amor. Los griegos tienen 3 nombres. En sánscrito hay 7. ¿Sí? Y claro, el amor en Oriente me desconcierta mucho. Una de las grandes novelas de amor es una novela china, El sueño del aposento rojo. Pero ahí los dos enamorados, que además son muy desdichados al final, son las encarnaciones de dos principios. Es una piedra que antes de la historia se cae del paraíso, se convierte en una lágrima. Bueno, entonces estos dos finalmente se convierten en dos adolescentes en una casa rica del siglo XVII en China que se enamoran. Bueno, ahí, en cambio, la gran visión del amor, probablemente occidental, está en Dante. Y del Dante, por ejemplo, cuando... Pero fíjate, permíteme esta observación. Las 3 partes de Dante terminan con una palabra cósmica. Sí, sí, sí. Como el poema chino. Sí. Porque todo el amor humano no es sino otra manifestación de este amor. La palabra con la cual las tres partes, stelle, las estrellas. Ahora, y no por casualidad, evidentemente. Raimundo, esto del amor, el amor es paradójico, es otra conversación, no es la de hoy, pero el amor tiene una naturaleza paradójica. A mí lo que más me impresiona, este gran himno al amor, que es la Divina Comedia, es uno de los grandes poemas de la humanidad, sin embargo, al principio hay esa escena desgarradora en que
Dante y Virgilio ven de pronto a Paolo y a Francesca. Pero termina con l'amor, sí, que muove il sí, sol, ese amor es el amor divino, pero es el amor divino, pero que este no amor, es diferente al amor humano. Este amor terrestre, se enamoran esta pareja, y hay dos cosas. Comparándolo con la novela china me encuentro esto. En primer lugar, en la novela china estos dos se enamoran como consecuencia de sus encarnaciones anteriores. Y el final, bueno, como karma, correlación. Como karma. ¿Y en qué termina? Termina en que se liberan, finalmente, uno y otro de la pasión amorosa. Se liberan de la pasión amorosa. En cambio, en Dante, están condenados, el pobre de Paolo y Francesca, están condenados, pero esa condena implica una cierta felicidad, yo creo, porque es paradójico, esto no lo aceptaría quizá la Iglesia, yo lo acepto completamente. Paolo y Francesca en el infierno se pueden ver y están condenados a eterna desdicha y también al eterno placer de estarse viendo. Y esto es único, es la naturaleza, por un lado divina y por otro lado demoníaca del amor, ¿no te parece? Lo que tiene de transgresión cósmica también. El amor es la gran invención humana. Es cósmico y no es cósmico. Es divino y no es divino. Esto es lo que a mí me parece que también hay que rescatar y es lo que los poetas quizá le han dicho a los hombres de religión y a los filósofos. El amor es concreto siempre y el amor no puede someterse ni a la teología, ni a la filosofía, ni a la moral. Pero el amor no es un monopolio humano, precisamente por esta misma razón. Es la estructura misma de toda la realidad. Sí, no sé. Con lo cual, para volver otra vez a tu querida Biblia, el hombre no es el rey del universo. Sí, esto no. Esto y en consecuencia, ni siquiera tiene el monopolio del amor. El amor es la estructura última de todo el real, o toda la realidad, en la cual el hombre es esta manifestación de lo cual somos los actores y espectadores y los que sufren al mismo tiempo. Bueno, los hombres somos los que llevamos el peso, porque tenemos la conciencia, en el sentido occidental de la palabra, del amor. Y la alegría. Y la alegría. Llevamos el peso terrible, la responsabilidad del amor. Por eso sí, habría que redescubrir, no tanto las culturas, claro, está muy bien redescubrir o descubrir lo indio, o lo japonés, o lo occidental, pero quizá lo importante es descubrir el amor, ¿no? Que es la intersección. Y entonces, si volvemos a que lo que decíamos al principio, que Oriente y Occidente no son categorías ni culturales ni geográficas, sino antropológicas, es descubrir el Oriente en cada uno de nosotros, que es siempre elusivo y que es siempre amoroso. Claro. Quizá Oriente significa nostalgia de nosotros mismos. Exacto. En nosotros mismos. Con esta idea unificadora del amor, creo que podemos concluir la segunda y última parte de nuestra conversación con Octavio Paz y el doctor Raimundo Panikkar sobre la relación entre el Oriente y el Occidente. A lo largo de esta plática, no exenta de divergencias, se han evidenciado las distintas aproximaciones al Oriente de las que hablábamos al principio, pero también y quizá más significativamente ha habido coincidencias. Creo que esta conversación revela que el diálogo entre Oriente y Occidente es hoy más necesario que nunca y claro, este diálogo no puede concluir, sino que queda en puntos suspensivos. Doctor Panikkar, muchas gracias por su participación en esta plática. Maestro Paz, gracias. Y a usted muchas gracias por su atención.